Para explicar este tema, estaba yo pensando que para explicar este tema me gustaría ponerme en una situación concreta. Me gustaría ponerme en una situación en la cual yo, por ejemplo, estuviera hablando con otra persona, dialogando con otra persona, y llegado a un punto sale este tema y yo le digo a esa persona que yo personalmente creo en vidas pasadas y la reencarnación, y esa persona me diría a mí que ella para nada, que no cree en la reencarnación ni en vidas pasadas, que piensa que solamente existe esta vida y ya está. Pero que le gustaría que yo le explicara el por qué yo creo en ello, o sea, que le explicara o que le razonara el por qué yo tengo esta creencia. Vamos a imaginarnos que es una persona que quiere comprenderme y que quiere ponerse en mi lugar y que quiere que yo le argumente las razones que me han llevado a pensar que existe la reencarnación y que existen las vidas pasadas. Igualmente, seguramente que esa otra persona no crea en ello porque su experiencia de vida pues no lo respalda. Pues yo creo que yo a esta persona se lo explicaría de la siguiente forma. Le diría que yo sí que creo porque mi vida, o sea, mi experiencia de vida o mi experiencia personal constantemente respalda esta teoría. Y es como que, aunque no quisiera creer, todo me ha llevado a que sí crea. Y bueno, pues empezaría diciéndole que personalmente, yo personalmente, como buscadora que me considero, muchas de las soluciones a problemas míos personales o dolencias o sensaciones no las he encontrado en esta encarnación. Son esos problemas que la vida te plantea, ¿no? Que tú dices, ¿por qué me pasa esto? Cosas que se te repiten y que por más que te esfuerzas y que por más que te empeñas, no encuentras la solución en esta encarnación. No sientes que te haya pasado nada en concreto que tú recuerdes que te haya llevado a desarrollar eso. Entonces, bueno, pues como la gente que estamos, que buscamos constantemente respuestas e ir al origen para resolver nuestros conflictos, pues tú empiezas una búsqueda y esa búsqueda pues te lleva al origen. Y el origen te das cuenta pues que no es aquí. Y cuando tú vas a ese origen que suele ser en otra encarnación, tú ves la raíz del problema, lo pasas del subconsciente al consciente y esa cosa que no conseguía solucionarlo de otra forma, al final se soluciona. Y claro, entonces al final no te quedan más narices de creer que evidentemente pues existen vidas pasadas y existen la reencarnación. Después os pondré ejemplos, algún ejemplo concreto que a mí me ha pasado y que me sigue pasando todavía y que me sigo todavía asombrando. Y que a mí personalmente, aunque no quisiera creer en vidas pasadas o en la reencarnación, no me quedan más narices que creer, porque casi siempre todo me lleva a ello. Luego, otra de las causas es que para mí respalda el que existen vidas pasadas y reencarnación es cuando nosotros conocemos a una persona o a varias, son cosas que se nos pueden dar en la vida a lo largo del tiempo, es conocer a una persona y que tú digas, no sé, es como si te conociera de siempre, es como que qué sensación más familiar, es como si te conociera de siempre, es como que nos entendemos a la perfección, todo fluye y que a la vez se produzcan muchísimas sincronicidades. O sea, esas personas o sea, yo tengo, por ejemplo, amistades que es increíble porque es como que cuando yo pienso en esa persona piensa en mí. O cuando, no sé, como estamos todo el tiempo sincronizados, es como si fuéramos almas muy afines y estamos todo el tiempo sincronizándonos y nos pasan cosas parecidas y tenemos historias de vidas parecidas y todo eso. Y al contrario, hay personas que a veces conoces a una persona y no sabes por qué, te crea muchísimo rechazo, como una sensación de que te tienes que proteger de esa persona. Dices, joder, pues si te acabo de conocer y no me has hecho nada. Y no sé, y siento como que tengo que poner una barrera o que no me puedo fiar de ti o que hay un conflicto, pero no sé por qué, si es que ni siquiera hemos hablado prácticamente, si no nos conocemos en profundidad. Pues para mí esto, yo he encontrado también explicación en vidas pasadas, porque al final, de una forma o de otra, he accedido a la información por los registros acásicos, canalizándolo o haciendo una regresión, y me he dado cuenta de que yo a esa persona ya la conocía de antes. Y entonces, pues
antes o después te llega la información y dices, ahora entiendo. Una vez más se respalda la teoría de que existen vidas pasadas. A mí también me ha pasado, o sea, no sé si os ha pasado alguna vez a alguno de vosotros, con sueños recurrentes. Hay veces que no sabes por qué se te repite un sueño o una visión, ¿no? Que sueñas constantemente con algo, un escenario en concreto o una visión. Yo, por ejemplo, había una visión que constantemente me venía, era una imagen que constantemente me venía a la memoria, que me estuvo pasando por mucho tiempo, y era que yo me venía una imagen cada vez que meditaba o aunque no meditara, de una mujer, una campesina, que corría, llevaba un niño en brazos y corría por un camino y llegaba como una especie de río y no sé, como si abandonara a ese niño ahí. Y yo decía, ¿por qué me viene esta imagen constantemente, no? O ¿por qué tengo un sueño recurrente en el cual me ahogo? O sea, es que sí, que luego los sueños pueden tener otras explicaciones y hay que traducirlos, pero a mí también me da o sea, este tipo de visiones o este tipo de sueños, para mí, esto es una creencia personal, también me hace creer en este tipo de cosas. Para mí eso también respalda el que existan vidas pasadas o el que exista la reencarnación. A mí personalmente me ha venido muchísima información en meditaciones y canalizaciones, y es que, pues bueno, las personas que tenemos la costumbre de meditar y llevamos meditando muchos años y canalizamos, pues antes o después es que te llega información y claro, una vez más, pues dices, es que la información me lleva por todos sitios. Así que yo personalmente no me queda otro remedio que creer en ello, aunque no quisiera creer, creería. ¿Y qué más? Pues a ver, el hecho de, bueno, lo que os he dicho, el hecho de llevarte bien, el hecho de querer viajar a un lugar concreto, que no sabes por qué. Tú tienes fijación con un lugar concreto o con más de un lugar concreto. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace años con un lugar concreto al cual yo tenía muchas ganas de viajar y al final pues fui a ese sitio y fue impactante. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a Tenerife de viaje, fue increíble. Fue una sensación de déjà vu todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo que la persona que venía conmigo a este viaje, en cuanto aterrizamos en Tenerife y bueno, pues pusimos los pies en esta tierra, yo lo primero que le dije, y fue algo que me salía de dentro, que lo sentía, o sea, era una certeza absoluta para mí. Yo lo primero que le dije fue, yo aquí ya he estado antes. O sea, imagínate ir a un sitio la primera vez y que tú sientas que tú allí es la primera vez física en esta encarnación y que tú sientas que tú allí ya has estado antes y que es que lo sientas en cada una de tus células. Es una certeza absoluta. Y yo no sabía por qué, pero yo no paraba de decirle, es que yo aquí ya he estado antes, es que no sé cómo explicártelo. Y claro, bueno, la otra persona no creía tanto en estos temas como yo, pero bueno, es una persona que siempre me ha dado credibilidad. Y me decía, bueno, pues no sé, será por algo, sí, será por algo. Cuando yo volví del viaje y volví a Madrid, yo empecé a indagar sin parar, de decir, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Y en ese momento no lo sabía. Y entonces, al final, pues siempre te llega la información y yo en ese momento no lo sabía, pero después sí, y es que en parte de Tenerife, o sea, parte importante de Tenerife, estuvo asentada la civilización de la Atlántida. Entonces, bueno, pues ahí hay memorias y yo, pues, no sé, siempre he sentido una sensación con las Islas Canarias, por ejemplo, sobre todo con Tenerife, de que yo tenía que ir, y cuando estuve allí sentía que yo allí ya había estado, pero con una certeza absoluta, una sensación de estar súper a gusto, de no querer marcharme, de incluso decir, me vengo aquí a vivir. Y cuando yo volví de ese viaje y me puse a buscar información, y me llegó la información que yo necesitaba, pues dije, ya está. Así es que, una vez más, para mí en ese aspecto también se respalda. O, por ejemplo, pues hace tiempo tuve la oportunidad de viajar al Amazonas. Para mí fue un viaje muy significativo en mi vida. Yo estaba muy vinculada en ese momento con temas de chamanismo y tal. Y bueno, pues yo no sabía por qué, pero la vida me llevaba hacia ahí. O sea, es algo que surgía de manera espontánea y que la vida me lo ponía ahí en bandeja.
Y bueno, pues evidentemente ahora que cada vez más tengo acceso pues, a un montón de registros y me están llegando muchísima información de vidas pasadas, pues soy consciente de que yo ya en una encarnación anterior pues practiqué el chamanismo y viví en el Amazonas y todo eso. Y en esta vida pues he sentido muchísima afinidad en mis comienzos en la espiritualidad pues eso, a mí el chamanismo era algo con lo que yo me sentía muy cómoda y que sentía muchísima atracción por esa corriente. ¿Y qué más qué más hechos para mí respaldan el que yo crea en esto? Pues bueno, esto lo que os decía, el viajar a algún sitio en concreto, sentir que es que tienes que viajar ahí sí o sí, o llegar a un lugar y sentir que tú ya allí ya has estado antes, sin tener una explicación lógica para explicar eso. Y yo creo que eso es algo que en general nos pasa a muchos o a todos. Lo que pasa es que cada uno pues lo explica de su forma o cree en lo que quiere creer. Otra de las cosas que para mí respaldan las encarnaciones son los gustos que tenemos y los hobbies, ¿no? Hay personas que desde muy pequeños tenemos algún hobby o algo que nos gusta mucho, 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 o que se nos da muy bien. Que dice, joder, es que a mí esto me sale solo y es que ni siquiera me lo ha enseñado a nadie. Hay cosas, por ejemplo, que sin haber tenido que ir a clases, sin haber recibido clases o formación de eso en concreto, es como que si tú ya lo trajeras contigo. O sea, a mí esto me sale fácil de toda la vida. De hecho, yo ahí pondría el ejemplo de Mozart, el músico de música clásica, que empezó a componer, si mal no me equivoco, empezó a tocar instrumentos musicales a los 3 años y a componer a los 5 o los 6 años. Entonces, que un niño con 3 años ya tuviera la capacidad de tocar un instrumento musical, es que es muy pequeño, y que con 5 o 6 años ya compusiera música clásica, o sea, a la gente no le queda más narices que llevarle a pensar, porque es muy precoz, que eso lo tenía que traer de antes, o sea, porque si no, ¿cómo con 3 años ya sabes tocar un instrumento musical? No es lo más común. O sea, evidentemente, pues el que no quiere creer en nada buscará otras explicaciones, dirá que es muy precoz o que es muy inteligente o que va muy adelantado, lo que quieras. Pero yo sí que ahí respaldaría una vez más la teoría de la reencarnación y de las vidas pasadas. O sea, y en Mozart como en otra gente. Yo, por ejemplo, ahora que me está llevando información, pues yo, por ejemplo, de pequeña estaba todo el tiempo bailando, y era algo que a mí me salía solo y que se me daba muy bien. Y bueno, pues ahora cuando te empieza a llegar información de que tú ya en otra encarnación has ejercido esa profesión y te has dedicado al baile, dices, joder, es que aunque no quiera creer, todo al final una vez más me lleva a pensar y a creer que existen vidas pasadas y reencarnaciones. Y es que nadie me puede decir lo contrario, cada uno que piense y que crea lo que quiera. Los miedos y las fobias. Esto también, o sea, el tener miedos y fobias en concreto, a mí también personalmente me ha llevado con el tiempo he dicho, joder, qué casualidad, si resulta que es por esto. Y es que muchas veces, incluso sin buscar la información, me termina llegando. O sea, el día menos pensado, por cosas de la vida, me llega esa información y entonces me encajan todas las piezas del puzzle. O sea, a mí, por ejemplo, uno de los miedos recurrentes que también me aparecía en sueños y que yo tenía siempre era ahogarme. O sea, yo tenía muchísimo miedo pues a que me iba a ahogar, que me iba a meter al mar o que me iba a meter a una piscina o que me iba a meter a tal y que yo me iba a ahogar. O sea, tenía un miedo increíble, a ahogarme todo el tiempo. Pues una vez más, por ejemplo, y hay gente, pues cada uno tiene unas fobias o tienes una fobia que dice, joder, yo no sé por qué me pasa esto. Y tú le preguntas a esa persona, pero ¿te ha pasado? Tengo mucho miedo a que me pase esto. ¿Pero te ha pasado alguna vez en esta encarnación, a lo largo de tu vida? Y esta persona a lo mejor te dice, pues es que no. Pero entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo? O sea, no hay nada que lo respalde. Pero tengo mucho miedo a que me pase esto. ¿Pero por qué? Y esa persona no te lo sabe explicar, pero tiene ese miedo. Y yo tengo claro que si escalas un poco y tú, por ejemplo, accedes a través de una regresión a que esa persona, venga, vamos a meternos y vamos a ver de dónde viene, cuál es el origen de este miedo y cuál es el origen de esta fobia. Casi siempre te puedo asegurar de que si no encuentras la explicación en esta encarnación va a ser por algo de vidas pasadas. Luego ya cada uno evidentemente va a creer lo que quiera, pero es que yo lo tengo comprobado. Y
Y luego también, pues esas cosas, por ejemplo, que tú te empeñas mucho en conseguirlas, que haces todo lo que está de tu parte, que pones en práctica toda la información que tienes, que te esfuerzas un montón, yo qué sé, en esas cosas que quieres conseguir en cualquier área de tu vida, ya sea dinero, ya sea una pareja, ya sea X, salud o lo que sea, y que por más que pones tú en práctica todo lo que conoces, dices, es que no lo consigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no puedo conseguir esto y al resto de la gente le resulta tan fácil? Pues lo mismo, tú escarbas ahí un poquito y te vas a otra vida pasada en la cual hiciste un pacto y dijiste, es que no voy a hacer, nunca más voy a hacer esto, o nunca más voy a hacer lo otro, o nunca... Y dices, ya está, ¿cómo voy a conseguir yo esto? ¿Cómo voy a conseguir yo tener esto? ¿Cómo voy a conseguir yo tener lo otro? Si yo hice un pacto que yo no me acordaba, en el cual yo me negué a que iba a hacer esto por una experiencia que tú tuviste o por lo que fuera. Te vas a esa vida, lo recuerdas, pasas del subconsciente al consciente, rompes el pacto, evidentemente, y dices, ostras, que ya me fluye, joder, que esto es verdad. O sea, que no quería yo creer en esto y es que a la fuerza tengo que creer, porque claro, o sea, es como el doctor Brian Weiss, por ejemplo, no empezó a creer en vidas pasadas porque sí, o sea, porque voy a creer en esto. Empezó a creer en vidas pasadas porque él era muy científico. Hay personas que son muy científicas y para creer en algo necesitan respaldarlos con hechos. Él empezó a creer en vidas pasadas porque él, en las sesiones que él hacía, en sus regresiones, pues la gente, sin parar, pues se iban y le narraban experiencias de vidas pasadas y gracias a eso resolvían sus conflictos actuales en su vida presente. Entonces, al final, cuando tú constantemente se te repite estas experiencias, no te queda más remedio que creer. O sea, es como que aunque yo no quisiera creer, yo veo que las soluciones a mis problemas y a cosas que me pasan en la vida, al final siempre me llevan a lo mismo y que cuando yo voy a ese origen que no es de aquí, mi problema se resuelve. ¿Cómo no voy a creer? Tengo que creer por más narices. O sea, tengo que creer por narices. Al final, entonces, yo no quiero convencer a nadie de nada, pero yo os propongo a muchos de vosotros o a quien vea el vídeo, que si tenéis algún problema o algo que se repite en vuestras vidas, algún miedo en concreto, algo recurrente, alguna dolencia o lo que sea, y veis que lleváis mucho tiempo y que incluso habréis ido a terapia o terapia, yo qué sé, cualquier tipo de terapia, pero no habéis ido más allá a vidas pasadas y el problema no se resuelve, probar esto, porque a lo mejor va por ahí, ¿eh? Yo lo digo por experiencia. Yo creo que esto también es algo que, bueno, intuitivo no, esto es algo que yo siento con mucha certeza también, y es que muchas veces, mucha de la gente que nos encontramos en esta encarnación, muchas de las personas que nos encontramos en esta encarnación, yo creo que la vida nos pone como en escenarios parecidos a los que hemos vivido en encarnaciones pasadas. Lo que puede cambiar, por ejemplo, es que se inviertan los papeles. No es como tú traigas pendiente algo con esa persona, algún karma, por ejemplo, de algo que traéis pendiente, y si tú, por ejemplo, has sido la víctima y la otra persona el verdugo, pues os volvéis a encontrar en esta encarnación y se cambian los papeles en el cual esa persona va a ser la víctima y tú el verdugo o viceversa. Y eso es algo que también, por ejemplo, lo veo, o sea, hablo desde la experiencia todo el tiempo, hablo desde las cosas que yo vivo y las cosas que a mí me pasan y todo eso, de encontrarme a una persona en concreto, escarbar un poquito también, a ver si accedo a la información y ver que en otra vida pasada, nos hemos encontrado en tal situación y ver que la vida nos pone en escenarios como muy parecidos, evidentemente, a lo mejor en una ciudad distinta y todo eso, pero como convivencias parecidas en cuanto a lo que es el personaje que te toca que interpretar. Y bueno, pues a mí esto me ha pasado, por ejemplo, con parejas, o me ha pasado con amigos, o me ha pasado con gente de decir, pero es que ahora he tenido acceso a la información de esta encarnación y resulta que en una vida pasada tú fuiste esto, yo fui lo otro. Por ejemplo, tú fuiste mi hijo, yo fui tu madre, y ahora es al revés.
y teníamos esto pendiente y tú vas a hacer el papel que yo hice y yo el papel que hice. Si yo me porté mal contigo y traigo ahí un karma contigo, ahora tú te vas a portar mal conmigo con algo parecido para que yo pague ese karma y sepa lo que se siente, o viceversa. O yo te voy a hacer lo que me hiciste para que sepas lo que se siente. Y yo no te lo... Y a lo mejor yo en ese momento ni siquiera era consciente de por qué yo estoy actuando así con esta persona. O sea, no lo sé, y luego me arrepiento, pero ¿por qué actué yo así con esta persona? Pero era un programa que yo tenía interno que me llevaba a actuar de esa forma con esa persona. Y luego con el tiempo dije, claro, o sea, si es que lo pactamos porque teníamos que equilibrar esa energía. O sea, que quedó pendiente de una vida anterior. Y yo veo que esto funciona así, que esto es constantemente un teatrillo en el que en cada encarnación cada uno hace un personaje y para equilibrar energías que se han quedado discordantes o desequilibradas, y una vez más la fuente siempre va a buscar que se equilibren los karmas o las cosas que se quedaron pendientes. No sé, yo lo veo así, lo veo así. Y no sé qué más ejemplos, yo no sé si lo he dicho. Mira, a mí también otra de las cosas que me ha llevado a pensar, a creer en vidas pasadas, ha sido, por ejemplo, no sé si os ha pasado que habéis conocido a alguna persona y que por su apariencia física, la forma de vestir o lo que sea, has dicho, jo, tiene cara de tal. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces a conocer mujeres y mirarla a la cara, porque eso también te da pistas de lo que ha sido esa persona en una vida anterior. Y también de que lo tiene latente, pero a lo mejor ni lo ha desarrollado todavía. Y mirarle a la cara y decir, joder, es que tiene una cara de bruja, pero a ver, de bruja en el buen sentido. O sea, de que, no sé si os ha pasado que habéis conocido, por ejemplo, a alguna persona, a alguna mujer, y tiene rasgos de pues lo que puede ser, o lo que ha podido ser una bruja. Ha practicado, pues ha sido bruja y ya está. O una vez me acuerdo que conocí a un chico y tenía cara de chamán. O sea, era como yo lo veía. Era español, yo lo miraba y yo decía, joder, parece, o sea, es que parece, parece un andino, parece de, como, y yo le decía, ¿de verdad que eres español? Digo, es que no sé, o sea, te veo rasgos como si fueras una persona andina, con rasgos andinos, como si tuvieras cara de chamán, una cara de chamán increíble. Entonces se reía, sí, es que en una vida anterior, tal, porque, bueno, pues este chico sí que estaba metido en estos temas, era terapeuta, pero es que a mí me costaba creerme que era español porque yo lo veía totalmente andino. Y son esos rasgos. O también conocí a un chaval que yo lo miraba y yo decía, joder, es que parece un monje, tío, es que, o sea, tiene cara de esto. Y cuando pasan esas cosas y es tan evidente, ¿no?, que le ves a una persona como muy cara de eso, de monje o de chamán o de filósofo loco, que miras a alguien y dices, joder, tienes cara de, no sé, de esto. Que luego hay personas a lo mejor que no tenemos tanto cara de algo en concreto, pero sí que es verdad que hay gente que tiene cara de algo, de alguna profesión o de haber desempeñado algo, y está muy relacionado con lo que ha sido en vidas pasadas. Y no sé qué más. A ver, si es que siempre me hago aquí una chuletilla porque no quiero que se me olvide nada antes de grabar el vídeo. Pues en mi caso eso, si yo le explicaría todo esto a esa persona con la que he estado teniendo esa charla imaginaria, que me pidiera esas explicaciones sin ánimo de convencerla de nada, pero decirles que muchos hechos en mi vida constantemente respaldan la teoría de vidas pasadas y de encarnaciones, hasta el punto de, aunque no quisiera creer o fuera muy científica, sí o sí terminaría creyendo, aun siendo la persona más analítica o racional del mundo entero. Sí, sentimientos, por ejemplo, yo durante mucho tiempo tuve un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, no se me iba, yo decía, ¿pero por qué me pasa a mí esto? Y lo mismo, o sea, yo encontré la explicación en otra vida pasada, y cuando accedí a la información de lo que yo realicé en esa vida pasada, que yo no me perdonaba de ninguna forma, y tenía un sentimiento de culpabilidad que no se me iba ni a la de 3, se me fue la culpabilidad. Pues otra vez más, es que no me queda más remedio que creer. Y ya está, yo creo que ya. Bueno, pues nada, si veis el vídeo, me queréis poner algún comentario de si creéis o no en vidas pasadas, en la reencarnación, y por qué creéis en vidas pasadas y en la reencarnación, o por qué no creéis en vidas pasadas y en la reencarnación. Oye, que me haría mucha ilusión. Nada, lo dejo grabado, ¿vale? Hasta luego.